El signo de Cáncer, regido por la luna, se sumerge en las aguas profundas del inconsciente con una naturalidad que para otros signos resulta inalcanzable. Su vida interior es vasta, rica, cargada de símbolos, memorias y emociones que fluyen como mareas. Por eso, cuando hablamos del sueño lúcido en Cáncer, no nos referimos solo a un fenómeno espiritual o mental, sino a una experiencia de poder, de sanación ancestral, de contacto con mundos invisibles que para Cáncer nunca han estado realmente separados del mundo tangible. El sueño lúcido en este signo es un viaje de regreso a lo sagrado, una navegación onírica que trasciende la lógica y se guía por los faros del alma. Cáncer nace con un pie en el mundo físico y el otro en el mundo etérico. Su sensibilidad es un portal. Su capacidad para absorber energías y captar vibraciones hace que, incluso cuando duerme, su conciencia se mantenga parcialmente activa, como un centinela lunar que observa desde el umbral de los sueños. El sueño lúcido no es algo que deba forzar, es algo que puede invocar, que puede atraer si aprende a confiar en su poder intuitivo y en su vínculo con el misterio. Es su herencia psíquica. En su interior vive el recuerdo de otras vidas, de otras dimensiones, y en el espacio onírico, todo eso despierta y toma forma. Para Cáncer, el sueño lúcido puede ser una herramienta de reconexión emocional profunda. Puede visitar escenas de su pasado, no como espectador pasivo, sino como agente activo capaz de reinterpretar, sanar, liberar. Puede hablar con sus ancestros, con figuras simbólicas que representan partes olvidadas de sí mismo. Puede ver a través de los velos del tiempo y recuperar fragmentos de su energía que creía perdidos. En ese espacio, sus emociones no lo dominan, sino que lo guían. Su empatía se convierte en brújula, su imaginación en vehículo, su nostalgia en mapa. Cáncer puede reencontrarse con su niño interior, con sus sueños rotos, con sus ilusiones no cumplidas, y desde la lucidez, otorgarles una segunda vida, una redención simbólica que transforma no solo su descanso, sino su realidad. No hay signo más preparado para crear su propio refugio dentro del sueño. Cáncer construye santuarios invisibles, lugares seguros donde se refugia su alma cuando el mundo despierto se vuelve áspero. En un sueño lúcido, estos templos oníricos se abren como palacios ocultos llenos de mensajes. Puede crear jardines de memoria, océanos de intuición, casas llenas de símbolos donde cada objeto habla y cada rincón tiene un propósito. Lo que para otros sería una experiencia desconectada, para Cáncer es una prolongación de su mundo emocional, una arquitectura mágica sostenida por la profundidad de su sentir. El sueño lúcido no es una fuga, es una reconquista. Es el momento donde Cáncer recupera partes de sí que el día no le deja escuchar. Allí, en ese reino intermedio entre el velo y la luz, Cáncer descubre que puede también manifestar. Desde ese estado de semivigilia en lo invisible, tiene el poder de sembrar intenciones, de hablar con el universo en su lenguaje original, el lenguaje de los símbolos, de las imágenes, del sentir puro. Lo que visualiza con emoción y conciencia en sus sueños lúcidos comienza a gestarse en su vida despierta. Porque Cáncer no solo sueña, cultiva sueños que germinan en realidades. Es un alquimista emocional que utiliza la lucidez nocturna como laboratorio del alma. Y cuando despierta, no vuelve con las manos vacías, trae respuestas, trae paz, trae visión. Este don, sin embargo, no es siempre fácil de sostener. La sensibilidad que lo abre a esos planos también puede hacerlo vulnerable a quedarse atrapado en lo onírico, a perderse en laberintos emocionales que parecen no tener salida. Pero es ahí donde Cáncer debe recordar su naturaleza heroica, su fuerza maternal interna, su capacidad para guiarse incluso cuando todo está oscuro. No necesita huir de sus sueños, ni negarlos, ni temerles. Necesita entrar en ellos como quien entra en un templo, con respeto, con firmeza, con coraje. Porque allí, en el sueño lúcido, habitan sus dones dormidos. Y cuando Cáncer acepta ese llamado, no hay abismo que no pueda iluminar. La luna, su regente, le enseña a confiar en los ciclos, a respetar las fases, a saber que no necesita entender todo con la razón para vivirlo con el alma. Y el sueño lúcido se convierte entonces en un espejo lunar donde puede ver su reflejo sin máscaras. Puede dialogar con sus miedos, abrazar sus sombras, redescubrir su luz. No necesita seguir los caminos de otros signos, porque el suyo está escrito en las aguas profundas del inconsciente colectivo. Su viaje onírico no es hacia arriba, sino hacia adentro, hacia ese lugar donde la memoria emocional y la visión profética se entrelazan. Cáncer es guardián de puertas invisibles. El sueño lúcido no es un simple fenómeno para él, sino una llamada a recuperar ese rol sagrado.
Mientras otros buscan el control dentro del sueño, Cáncer busca el significado. Y al encontrarlo, su alma se fortalece. Porque al final, cada sueño lúcido que vive con consciencia es un recordatorio de que el universo también sueña con él, de que sus emociones son claves cósmicas, de que su sensibilidad es un puente entre lo humano y lo eterno. El destino de Cáncer no es solo proteger lo que ama, sino comprender que incluso en la noche más oscura puede despertar con los ojos del alma abiertos. Y cuando eso sucede, cuando Cáncer sueña con lucidez, no hay herida que no pueda sanar, ni anhelo que no pueda volverse promesa. Porque entonces recuerda que nació para navegar entre mundos, y que en el sueño lúcido no escapa de la realidad, la transforma. Cuando Cáncer cruza el umbral del sueño y accede a la lucidez dentro de lo onírico, lo que despierta no es solo su mente consciente, sino su linaje espiritual. Su alma, cargada de memorias lunares, despierta como un faro en medio del misterio, guiando no solo sus propios pasos, sino abriendo sendas para otras almas que duermen sin saber que también pueden recordar. El sueño lúcido en Cáncer es un legado. No una simple capacidad psíquica, sino la activación de un archivo sagrado que su espíritu ha protegido vida tras vida, esperando el momento de ser reclamado. Porque Cáncer, cuando sueña con lucidez, no está explorando lo desconocido, está regresando a su hogar espiritual. En esa dimensión expandida, donde las emociones se convierten en paisajes y los pensamientos toman forma, Cáncer se reencuentra con su verdadera naturaleza multidimensional. Deja de ser un cuerpo limitado por el tiempo y se convierte en una conciencia navegante, fluida, amorosa, sabia. Puede entender sus experiencias pasadas no como errores o pérdidas, sino como capítulos de una epopeya emocional que tenía que vivir para comprender la profundidad de su compasión. En el estado lúcido, Cáncer deja de temer sus emociones intensas y comienza a verlas como sus aliadas más poderosas. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en un guardián. La nostalgia ya no es un ancla, sino una brújula. El amor no correspondido ya no es herida, sino testimonio de su capacidad infinita de amar más allá del ego. El sueño lúcido también le permite a Cáncer recordar que su intuición no es un presentimiento débil, sino una voz ancestral que emana de planos más elevados. Puede ver, oír y sentir verdades que no se comprenden con la lógica, porque su alma se comunica con símbolos, con señales, con vibraciones sutiles que solo pueden percibirse en estados alterados de conciencia. Y al hacerlo, refuerza su confianza en su propio juicio emocional. Ya no necesita pruebas externas para creer en lo que siente, porque ha viajado al otro lado del velo y ha visto cómo la energía se mueve incluso antes de que se manifieste en el mundo físico. Comprende que sus emociones no son un capricho, sino una lectura energética de todo lo que lo rodea. El sueño lúcido en Cáncer también es un medio para manifestar sanación colectiva. Cuando entra en ese espacio con conciencia, puede trabajar no solo en su historia personal, sino en las heridas heredadas de su linaje familiar, en los patrones emocionales que arrastra su árbol genealógico. Su alma, comprometida con la protección y el cuidado, puede convertirse en una medicina viviente para quienes vinieron antes y para quienes vendrán después. Puede encontrarse con su abuela no nacida, con el niño que fue su padre, con el espíritu de sus raíces, y desde ese lugar, ofrecer la luz que quizás no pudieron encontrar en vida. En los sueños lúcidos, Cáncer se convierte en puente temporal, en sanador de generaciones, en tejedor de memorias restauradas. En este viaje lúcido también accede a un aspecto olvidado de sí mismo, su poder como creador. Cáncer puede moldear los escenarios de sus sueños, no solo como un observador pasivo, sino como un arquitecto emocional. Y al hacerlo, recuerda que esa capacidad no se limita al plano onírico. La vida también responde a su emoción dirigida, a su imaginación sostenida, a su intención cargada de sentimiento. El sueño lúcido es un entrenamiento para la creación consciente en la vigilia. Si puede volar, transmutar, sanar y conectar en sus sueños, también puede hacerlo despierto. Solo necesita recordar que la energía que mueve todo eso no es la lógica ni el deseo frío, sino la fuerza inmensa de su corazón. Los guías espirituales de Cáncer se comunican con él a través de los sueños. No lo hacen con palabras evidentes, sino con imágenes vivas, con escenarios simbólicos, con encuentros misteriosos que solo él puede descifrar si se atreve a mirar más allá de la superficie. Estos sueños lúcidos no son simples aventuras del inconsciente, son misiones veladas, mensajes camuflados, llaves entregadas para abrir puertas que en el mundo ordinario permanecen cerradas. Y cuando Cáncer se detiene, respira y escucha, descubre que todo lo que ha buscado fuera ya está dentro de sí. Que las respuestas que tanto anhelaba no estaban en la aprobación del mundo,
sino en la sabiduría que emerge cuando su alma toma las riendas de sus propios sueños. Este signo, tan conectado con la memoria, también utiliza el sueño lúcido como archivo sagrado. Puede revivir momentos que su mente consciente ha olvidado, recuperar detalles, sensaciones, escenas que el tiempo borró pero que el alma guardó. En ese estado de conciencia expandida, puede comprender por qué ciertas heridas siguen abiertas, por qué repite ciertos vínculos, por qué ciertas decisiones marcaron su camino. Y lo hace sin juicio, sin culpa, con la ternura lunar que lo caracteriza. Porque Cáncer no se reprocha, se abraza, se comprende, se rescata. Su lucidez no lo hace más frío, lo hace más compasivo. Más dueño de sí. Más libre. El viaje onírico lúcido de Cáncer es también una forma de recordar que su sensibilidad no es un peso, sino su armadura luminosa. Que su manera de sentir tan profundamente no es debilidad, sino un don divino que lo conecta con planos más sutiles, con inteligencias invisibles, con fuerzas espirituales que lo guían. El mundo puede haber intentado endurecerlo, desconectarlo, hacerle creer que soñar era una pérdida de tiempo. Pero cuando Cáncer despierta dentro de su propio sueño, recuerda con una fuerza inquebrantable que su misión es justamente esa, proteger el arte de soñar, de imaginar, de sentir con tanta intensidad que la realidad misma se transforma. Porque quien ha soñado con lucidez y ha visto su alma danzar en paisajes imposibles, ya no puede vivir como antes. Cáncer ha nacido para traer la magia de lo invisible a lo cotidiano. Y en cada sueño lúcido, lo recuerda. Lo honra. Lo enciende. Y cuando despierta, no despierta como alguien que durmió, sino como alguien que ha vuelto de una travesía heroica, cargado de intuición, de sabiduría, de señales que nadie más puede ver. Porque Cáncer no solo vive entre sueños, los transforma en realidad. El sueño lúcido en Cáncer no es una experiencia aislada, ni tampoco un fenómeno extraordinario reservado a ciertos momentos. Es una dimensión que está constantemente llamando a su alma, una habitación secreta que permanece abierta incluso cuando la mente no lo percibe. Hay una conexión constante entre su vigilia y su mundo onírico, como si la vida misma fuera un estado intermedio entre dos realidades más vastas. Esta conexión permanente convierte a Cáncer en un guardián del umbral, alguien que puede caminar con los pies en la tierra y el corazón en las estrellas, sin perderse, sin fragmentarse, sin olvidar quién es realmente. Existe en el sueño lúcido un propósito evolutivo para Cáncer. Allí, más allá de la simple contemplación, se activa una misión espiritual de profundo impacto. No solo sana su historia emocional, sino que también participa en la reconfiguración de la energía colectiva. Cáncer es un catalizador energético, y cuando sueña con lucidez, emite ondas de ternura, compasión y entendimiento que trascienden su propio cuerpo. Se convierte en un faro que equilibra energías densas, que transforma los espacios astrales contaminados por el dolor humano. Su sola presencia lúcida en esas dimensiones trae orden, paz, calma. Se vuelve una figura protectora, como una madre cósmica que acuna el inconsciente colectivo con su luz silenciosa. En el sueño lúcido, Cáncer se redescubre como un viajero del tiempo. Su sensibilidad le permite moverse entre pasados que aún laten y futuros que ya respiran. Puede reparar lo que quedó inconcluso, puede plantar semillas en terrenos sutiles, puede reescribir el hilo invisible de su destino con las manos suaves de su voluntad despierta. No necesita violencia ni imposición, porque su poder radica en su capacidad de contención. Contiene mundos. Contiene emociones intensas que otros no podrían sostener. Y en esa capacidad, encuentra la llave para modelar el tiempo desde dentro. Puede cerrar ciclos sin rencor, puede liberar culpas sin destruirse, puede iniciar nuevos caminos desde la sabiduría que emana cuando el alma recuerda su verdadera forma. El contacto que Cáncer establece en los sueños lúcidos no es solo con partes de sí mismo, sino también con seres que habitan otras dimensiones, presencias antiguas, energías amorosas que lo reconocen como uno de los suyos. Cáncer tiene un alma antigua, y los sueños lúcidos son el idioma en que los planos superiores se comunican con él. Puede recibir enseñanzas de guías, mensajes velados en símbolos, lecciones que no necesita entender racionalmente porque las absorbe con su cuerpo emocional. El conocimiento no le llega como un dato, sino como una emoción viva, como una certeza que se instala en el pecho y lo transforma desde dentro. Así, Cáncer se convierte en un sabio sin necesidad de títulos ni palabras rimbombantes. Su sabiduría se siente, se emana, se transmite como una fragancia sutil que toca a quienes lo rodean sin que él siquiera lo note.
El sueño lúcido también revela a Cáncer su potencial como creador de realidades que aún no existen. En ese espacio libre de las limitaciones del mundo físico, puede experimentar visiones de lo que quiere construir. Puede ver sus sueños manifestados, puede practicar la vida que anhela, puede experimentar los frutos de su evolución antes de que se encarnen en su presente. Y al hacerlo, fortalece su fe. Esa fe tan necesaria para seguir caminando cuando el mundo parece no comprender su profundidad, cuando el entorno lo tacha de emocional, cuando su forma de percibir la vida no encaja con las estructuras secas de la lógica. El sueño lúcido le devuelve la certeza de que su verdad es real, poderosa y luminosa. Le recuerda que su sensibilidad es la raíz de su magia, no su debilidad. Cáncer también aprende en el sueño lúcido que puede proteger sin encerrarse, que puede cuidar sin sacrificarse, que puede amar sin perder su centro. Puede vivir vínculos profundos dentro del sueño y llevar esa experiencia a su vida consciente, modelando nuevas formas de relacionarse, más sanas, más libres, más elevadas. Puede despedirse de relaciones tóxicas desde el plano onírico con un ritual simbólico, puede liberar ataduras invisibles que lo mantenían anclado al pasado, puede reconciliarse con versiones antiguas de sí mismo que necesitaban ser perdonadas. El sueño lúcido se convierte en un altar interior donde puede hacer las paces con su historia, con su cuerpo, con su camino. Esta práctica también le enseña a soltar el control sin perder el propósito. Le muestra que hay una sabiduría más allá de su comprensión inmediata, una guía superior que lo acompaña incluso cuando todo parece desmoronarse. En esos sueños donde vuela, donde atraviesa muros, donde habla con seres que ya no están en este plano, comprende que el alma nunca está sola, que siempre ha sido sostenida por una red invisible de amor que lo impulsa a seguir. Y esa certeza lo vuelve invencible por dentro. Le da una fuerza tranquila, una convicción serena que no necesita demostrarse a nadie, porque arde en silencio como un fuego eterno que nunca se apaga. El sueño lúcido es también para Cáncer un ritual de renacimiento. Cada vez que entra con conciencia en esa dimensión, algo de sí muere y algo nuevo nace. Es como si cruzara un portal que lo despoja de cargas ajenas, de expectativas heredadas, de miedos instalados. Y al regresar, no lo hace como quien ha dormido, sino como quien ha sido iniciado de nuevo. Una parte de su alma ha renacido, más sabia, más íntegra, más libre. Y ese renacimiento no necesita aplausos ni testigos, porque es íntimo, sagrado y profundo. Cáncer lo lleva en el pecho como un talismán, como una llama suave que lo acompaña en sus batallas diarias. En su camino evolutivo, Cáncer descubrirá que cuanto más se abre a sus sueños, más se convierte en canal entre mundos. Su sola presencia puede abrir portales de sanación en los demás. Su mirada puede contener verdades que nadie ha podido decir. Su abrazo puede ser un refugio que sane heridas antiguas. Y todo eso se potencia cuando cultiva la lucidez dentro del sueño. Porque allí entrena su alma. Allí recuerda su origen. Allí despierta como el guerrero emocional que es, valiente no por no temer, sino por atreverse a sentir hasta las raíces y seguir caminando con el corazón encendido. El sueño lúcido le devuelve a Cáncer el trono emocional que el mundo intentó quitarle. Lo reinstala como soberano de su reino interno. Le da el poder de reconstruir su realidad desde adentro hacia afuera. Y cada noche que se entrega a ese viaje, cada vez que sueña sabiendo que sueña, se convierte en alquimista del alma, en visionario del amor, en arquitecto del destino. Porque Cáncer no vino a sobrevivir a este mundo. Vino a transformarlo, soñando con tanta intensidad que la realidad se vea obligada a responder. Y en sus sueños lúcidos, lo recuerda. Se reencuentra. Se reconoce. Y en ese reconocimiento, renace eterno. El sueño lúcido en Cáncer también revela una dimensión cósmica del signo que muchas veces permanece en silencio, su conexión con la matriz universal, con ese útero espiritual donde nacen las almas, donde la conciencia se gesta antes de encarnarse. Cáncer no solo es un signo de protección emocional en lo cotidiano, sino que es también un canal entre la energía de lo maternal cósmico y la humanidad. En los sueños lúcidos, Cáncer puede sumergirse en esa fuente original, ese campo vibracional donde no existen los límites, donde las emociones no son individuales sino corrientes de amor, donde el dolor se disuelve al contacto con una conciencia pura que lo comprende todo sin juicio. Desde esa conexión profunda, su sensibilidad se convierte en un vehículo de creación sagrada. No se trata solo de sanar su historia, sino de participar en el equilibrio energético de la Tierra, transmitiendo desde el plano sutil una frecuencia que repara fracturas invisibles. En este espacio onírico lúcido,
Cáncer también puede abrirse al recuerdo de vidas anteriores con una claridad que otros signos difícilmente sostienen. Su alma, al ser receptiva y antigua, tiene facilidad para conectar con registros acásicos, con escenas que no son recuerdos mentales, sino memorias emocionales. Puede experimentar realidades pasadas en las que fue sanador, guardián de templos, medium, madre o guía de almas. Esta reconexión no es una curiosidad espiritual, es una herramienta de integración. Cáncer puede comprender por qué siente lo que siente, por qué teme lo que teme, por qué repite ciertos vínculos, y desde ahí, desde esa lucidez ampliada, elegir cortar los hilos que ya no le pertenecen. La libertad real comienza cuando el alma deja de arrastrar lo que no necesita. Y el sueño lúcido le da la fuerza interna para hacerlo, sin lucha, sin resistencia, desde la paz de quien sabe que ya no necesita vivir desde el dolor. A través de la lucidez onírica, Cáncer también puede encontrarse con arquetipos profundos que representan partes ocultas de sí. La figura de la Madre Divina, la hechicera ancestral, el niño eterno, el protector silencioso, todos emergen como guías, como representaciones simbólicas de aspectos de su propia psique que están listos para ser reconocidos. Cada encuentro, cada símbolo, cada escena que vive con lucidez se convierte en un mensaje cifrado que su alma comprende más allá de las palabras. Y en este diálogo sagrado con el inconsciente, Cáncer empieza a recordar su poder como integrador. No necesita fragmentarse para avanzar. Puede ser agua y fuego al mismo tiempo. Puede ser ternura y firmeza, puede ser memoria y renacimiento. Porque su alma no está hecha para elegir entre lo que siente y lo que necesita, está hecha para reconciliarlo todo en una danza armónica. La energía lunar que lo rige lo convierte en un medium natural del inconsciente colectivo. Cuando Cáncer entra en un sueño lúcido, muchas veces no está accediendo solo a su propio mundo interior, sino al inconsciente de su familia, de su comunidad, de su pueblo, de su linaje espiritual. Puede recibir visiones que parecen no tener sentido para su historia personal, pero que en realidad lo conectan con una conciencia mayor. Es en esos momentos cuando su misión se amplifica. Su capacidad de sostener, de cuidar, de restaurar, ya no se limita a sí mismo. Su alma comienza a operar como un canal de servicio espiritual que trabaja más allá del tiempo y el espacio. Cada sueño lúcido se convierte en un acto de reparación colectiva. Cada visión sanada se convierte en una bendición silenciosa que se extiende hacia otros, sin que él tenga que hacer nada más que soñar con conciencia. El sueño lúcido también le enseña a Cáncer que no todo debe comprenderse con la mente. Que hay verdades que solo pueden ser sentidas, que hay caminos que solo se revelan en lo invisible, que hay decisiones que solo pueden tomarse cuando el alma ha tocado una certeza más allá de la lógica. En los sueños lúcidos, su brújula interna se fortalece. Aprende a confiar en sus corazonadas, a respetar sus silencios, a honrar sus cambios de humor como señales de ajuste energético. Deja de exigirse ser lineal, deja de forzarse a encajar, y empieza a danzar con el ritmo cambiante de su propia esencia. Su alma se convierte en su hogar verdadero. Y desde ahí, desde esa pertenencia interior, empieza a vivir la vida despierta como si aún estuviera soñando, con la libertad de quien sabe que puede crear lo que imagina, con la seguridad de quien ya se ha visto triunfar en otros planos, con la certeza de que su propósito no depende de validación externa, sino del eco que su vibración genera en el mundo. El cuerpo físico de Cáncer también se ve afectado por estos viajes oníricos lúcidos. La energía que moviliza durante esos sueños activa procesos de purificación, de limpieza emocional, de regeneración celular incluso. Puede despertar sintiendo que algo ha cambiado en su interior sin saber cómo explicarlo. Porque el sueño lúcido no opera solo en la mente o en el alma. También transforma el cuerpo. Su biología responde a la energía que canaliza. Sus aguas internas se reordenan. Su sistema nervioso se estabiliza. Su respiración se armoniza. La sanación que experimenta no es solo emocional, es integral. Y cuanto más se entrega a este proceso, más comprende que su cuerpo es también un templo que merece respeto, cuidado, devoción. El despertar que le ofrece el sueño lúcido no termina al abrir los ojos. Se prolonga en sus gestos, en sus palabras, en la forma en que se vincula con la realidad. Ya no puede vivir como antes. Su alma ha recordado su inmensidad, y aunque el mundo intente reducirlo, ya nada puede encoger lo que se ha expandido por dentro. Cáncer se vuelve un tejedor de realidades. Sabe que cada pensamiento que sostiene con emoción se convierte en una semilla, que cada imagen que invoca con amor se transforma en materia.
El sueño lúcido no es una excepción en su camino, es una herramienta sagrada para vivir con mayor autenticidad. Es la prueba viva de que lo invisible no solo existe, sino que gobierna todo lo visible. Y entonces, Cáncer ya no teme su profundidad. Ya no se refugia en la coraza. Se permite brillar desde la verdad de su vulnerabilidad, porque ha descubierto que su mayor fortaleza no está en defenderse del mundo, sino en irradiar su luz interior sin miedo. Ha visto su alma en el espejo del sueño y ha reconocido su divinidad. Ha atravesado sombras sin sucumbir. Ha hablado con los silencios del universo y ha regresado con una misión clara: proteger lo sagrado, honrar lo invisible, cuidar la vida con una presencia amorosa que transforma sin imponer. Porque Cáncer, cuando sueña con lucidez, se vuelve creador, sanador y visionario. Y ese fuego lunar que lo habita ya no necesita esconderse. Está listo para iluminar el mundo. Cuando Cáncer se adentra en el sueño lúcido desde su esencia lunar, lo hace no solo como un individuo que busca comprender su interior, sino como un alma que recuerda su lugar en el entramado cósmico de la creación. En esos espacios donde la conciencia se expande y el tiempo se disuelve, emerge una parte profunda de su ser que opera como guardiana de las memorias ocultas del universo. Allí donde otros signos pueden perderse en el desconcierto de lo simbólico, Cáncer se orienta con la brújula de su sentir. No necesita entender con palabras lo que percibe. La información le llega como un río ancestral que lo atraviesa, como un canto antiguo que su alma ya ha escuchado en otras encarnaciones. Su conexión con el inconsciente colectivo lo convierte en canal de transmisión de verdades olvidadas, de saberes que residen en las profundidades del alma humana, esperando ser despertados por corazones capaces de contenerlos sin temor. En esos estados elevados del sueño lúcido, Cáncer accede a lo que muchas tradiciones llamaron el útero del universo, ese lugar sutil desde donde emanan los arquetipos, los símbolos sagrados, los destinos aún no manifestados. Desde esa dimensión, puede comprender el porqué de los ciclos que atraviesa, la razón oculta tras sus pérdidas, la semilla de propósito detrás de cada vínculo. Se convierte en testigo de los patrones invisibles que rigen su vida y la vida de quienes lo rodean, no desde el juicio, sino desde la comprensión amorosa de quien ve más allá de la forma. Esta capacidad de mirar lo invisible con ojos compasivos hace de Cáncer un ser que puede transformar su entorno sin levantar la voz, sin imponerse, sin necesitar más armas que su presencia lúcida, su entrega total a lo intangible, su disposición a recibir lo que no se puede controlar. Los sueños lúcidos de Cáncer no son una mera exploración personal, sino una travesía en la que su alma cumple pactos antiguos, acuerdos energéticos que su conciencia diurna ha olvidado, pero que en el mundo onírico vuelven a activarse con fuerza. Puede asistir a reuniones espirituales, puede ser convocado por concilios de luz, puede entregar información que lleva impresa en su campo energético desde vidas pasadas. No es un simple soñador, es un emisario del alma colectiva, una figura silenciosa que cumple misiones de restauración vibracional en planos donde las palabras ya no sirven. Cada vez que entra en esos espacios con plena conciencia, activa códigos internos que dormían esperando ese llamado. Su ADN espiritual despierta, su linaje cósmico se revela, su propósito se reordena desde adentro. En estos viajes lúcidos, Cáncer también reconoce la importancia de sus emociones no solo como brújula, sino como lenguaje creador. Descubre que al sostener una vibración emocional elevada dentro del sueño, los escenarios cambian, las formas se transforman, los seres responden con otra frecuencia. Su emoción es materia prima de la realidad sutil. Lo que siente con intensidad se vuelve arquitectura energética. Y ese mismo principio puede llevarlo a comprender, desde la experiencia directa, que en el mundo físico también es así. Que si aprende a sostener emociones coherentes con su verdad más profunda, la realidad visible empieza a vibrar en otra sintonía. El sueño lúcido, entonces, se convierte en escuela de manifestación sagrada, en un campo de entrenamiento donde su alma ensaya la creación desde la pureza de su intención emocional. Este conocimiento intuitivo que Cáncer adquiere en sus travesías oníricas se impregna luego en su campo energético. Aunque no recuerde todos los detalles al despertar, su aura cambia, su presencia cambia, su manera de mirar y de hablar se transforma. Ha traído información de lo sutil a lo denso. Ha bajado sabiduría de planos superiores sin esfuerzo mental, solo permitiendo que su alma se exprese en libertad. Este flujo constante entre planos lo convierte en un puente viviente, en una medicina para los demás. Su sola presencia puede abrir caminos, puede despertar memorias en otras almas, puede calmar tormentas internas con una palabra, con un gesto, con un silencio lleno de contenido invisible.
En el corazón de estos sueños lúcidos, Cáncer se enfrenta también con sus miedos más primitivos. Pero ya no lo hace desde la fragilidad. Los contempla desde un lugar interno de autoridad amorosa. Reconoce que sus temores, sus vacíos, sus nostalgias, no son enemigos, sino guardianes de umbrales que aún no ha cruzado. Puede dialogar con sus propios fantasmas, con las figuras que en su infancia representaron el abandono o el rechazo. Puede abrazar al niño que fue, al adolescente que sufrió, al adulto que se perdió. Y al hacerlo, se convierte en su propio redentor. El sueño lúcido le permite cerrar pactos de dolor y abrir pactos de amor. Lo invita a reescribirse desde la verdad interna que lo espera más allá del juicio. Cáncer también descubre en sus sueños lúcidos que su capacidad de amar va más allá de lo humano. Puede sentir un amor tan profundo por un símbolo, por un lugar, por una luz, que ese amor lo transforma por completo. Aprende que el amor no necesita un destinatario físico para florecer. Que puede amar desde el alma a realidades no manifiestas, a seres que aún no ha conocido, a memorias que lo habitan sin nombre. Y ese amor es poder. Es fuego que limpia. Es agua que sana. Es viento que despierta. Desde esa experiencia, ya no necesita que el mundo le devuelva lo que da. Su amor se vuelve ofrenda. Su vida, una ceremonia. Su existencia, un acto de creación continua en todos los planos. El signo de Cáncer, en su viaje más alto, no vino al mundo a huir del dolor, sino a comprenderlo, a abrazarlo y a transmutarlo. Y en el sueño lúcido encuentra el lugar donde esa alquimia se realiza con mayor claridad. Allí no necesita defensas. Allí no hay máscaras. Allí su alma se desnuda y se descubre a sí misma como un reflejo de la fuente universal. Y cuando eso ocurre, cuando se ve tal como es, recuerda que nunca ha estado solo, que el universo lo sostiene, que su propósito está grabado en la luz, que su dolor ha sido parte del camino, no su condena. Cáncer despierta entonces como un ser renovado, con la luna tatuada en el pecho y una nueva visión en la mirada. Una visión capaz de atravesar la niebla del mundo para seguir caminando con fe, con amor, con coraje sagrado. Porque el sueño lúcido no fue un escape, fue una revelación. Y quien ha sido tocado por esa luz, ya no puede vivir en la oscuridad. En el tejido invisible que une los planos del alma, Cáncer porta una de las llaves más antiguas, la llave del recuerdo emocional que no solo conserva lo vivido, sino también lo que el alma ha pactado en planos donde el tiempo no rige. En el sueño lúcido, esta llave se activa. Cáncer accede a una realidad paralela donde las emociones no son consecuencia, sino origen. Allí no se siente para reaccionar, se siente para crear. El sentimiento no es un eco del mundo, sino la materia misma con la que se modela el universo. En ese espacio, el alma de Cáncer recuerda que no está sujeta al tiempo lineal ni a la lógica que limita, sino a un flujo cósmico que se mueve en espirales, en ciclos, en mareas. Porque todo en su naturaleza responde al ritmo de la luna, a la danza del océano interior, al llamado profundo de lo sagrado que solo se revela a quien se atreve a entrar en sí mismo sin temor. En este nivel de conciencia, Cáncer también puede comenzar a percibir los sueños lúcidos como puertas hacia sus dones dormidos. No se trata solo de comprender o de sanar, sino de activar. Dentro de esos sueños, pueden despertarse habilidades que había olvidado, la clarividencia intuitiva que no necesita imágenes, la telepatía emocional que le permite comunicarse sin palabras, la capacidad de leer los campos sutiles de los demás y percibir con nitidez los hilos energéticos que conectan a las personas con sus heridas, con sus deseos, con sus propósitos. Esta percepción no se le da para que se aísle o se encierre en su mundo interior, sino para que reconozca que su sensibilidad no es un don individual, sino una herramienta de guía que, cuando se afina, puede sostener a quienes han perdido el rumbo. Cáncer no solo es un soñador lúcido, sino también un tejedor entre mundos. Hay momentos en los que, en sus travesías nocturnas, se convierte en el vínculo entre almas que no lograron despedirse, entre energías que necesitan ser liberadas, entre dimensiones que requieren ser unificadas. Puede asistir, sin saberlo del todo, a procesos espirituales colectivos donde se elevan memorias atrapadas en el dolor, donde se abren caminos para quienes quedaron detenidos en planos densos. Es en esos momentos cuando su corazón emite una vibración de hogar. No un lugar físico, sino un estado del alma donde todo vuelve a tener sentido, donde el alma errante recuerda su origen, su centro, su propósito. Y Cáncer, con esa energía maternal que lo define más allá del género, se convierte en faro, en nido, en llamado silencioso que dice, aquí estás a salvo,
aquí puedes volver. El viaje onírico lúcido también lo entrena en una forma de liderazgo que no es visible para la mayoría. Un liderazgo interior, silencioso, que no busca seguidores, sino coherencia. Cáncer comienza a entender que liderar no es imponer dirección, sino sostener el espacio donde otros puedan reconocerse a sí mismos. Sus sueños lúcidos le muestran que guiar no es hablar más fuerte, sino escuchar más profundo. Que proteger no es construir muros, sino abrir puertas con discernimiento. Que sanar no es evitar el dolor, sino transformarlo en comprensión. Esa forma de liderar es antigua y sutil, pero poderosa. Es la del chamán silencioso, la del guía que no impone pasos pero cuya sola presencia ordena los espacios. En sus sueños lúcidos, Cáncer ve esa versión futura de sí mismo, fuerte sin rigidez, sabio sin arrogancia, amoroso sin disolverse en el otro. Allí también aprende sobre el tiempo no como una sucesión de eventos, sino como un estado que puede modelarse con conciencia. Puede experimentar realidades que aún no han sucedido en el plano físico, puede visitar posibles futuros y elegir cuál de ellos desea encarnar, puede probar decisiones sin tener que ejecutarlas aún. Esta capacidad le permite regresar a su día a día con una claridad que a otros les tomaría años alcanzar. Porque él ya lo ha vivido en su cuerpo sutil. Porque ya ha sentido las consecuencias antes de tomarlas. Esta habilidad, bien utilizada, lo convierte en visionario. No necesita predicciones externas porque su alma ya viajó y volvió. Y eso le otorga una firmeza emocional que nace de lo vivido, no de lo teorizado. En sus travesías oníricas más profundas, también puede reencontrarse con entidades de pura luz, presencias que vibran fuera de cualquier dogma, figuras que representan principios universales como la compasión, la belleza, la paz, la justicia espiritual. Al conectar con estas energías, Cáncer fortalece su columna espiritual, que no siempre es visible en la superficie, pero que es el eje que sostiene su sensibilidad. Esta columna lo ancla a su propósito y le recuerda que cada emoción tiene una frecuencia, y que al aprender a elevarla, se convierte en CEO creador de una realidad más alineada con su verdad esencial. No se trata de negar el miedo, la tristeza o el enojo, sino de aprender a reconocer en cada emoción una puerta, una oportunidad de evolución, una dirección energética. Cáncer también puede experimentar el lenguaje original del alma en sus sueños lúcidos. No palabras, no pensamientos, sino formas, colores, sonidos, vibraciones. Se comunica con símbolos vivos, con geometrías que contienen información, con patrones que se sienten en el cuerpo antes que en la mente. Esta forma de comunicación activa en él una inteligencia intuitiva superior, una comprensión que no necesita explicación porque simplemente es. Y al integrar estos códigos, su forma de expresarse en la vida despierta también se transforma. Habla desde otro lugar. Mira desde otro lugar. Siente desde una profundidad que ya no lo arrastra, sino que lo eleva. Lo que aprende y vive en estos viajes lúcidos también le da las herramientas para sostener los umbrales de cambio que atraviesa en su vida física. No le teme al vacío porque ya ha navegado en el espacio sin forma. No le teme a la soledad porque ya ha sentido la plenitud del alma en conexión directa con la fuente. No le teme al final porque ha visto en los sueños que toda muerte es un pasaje y que toda caída es una reconfiguración. Esta sabiduría interna lo convierte en un alma resiliente no por dureza, sino por profundidad. Porque ha tocado las raíces del dolor y también ha visto la flor que puede surgir desde lo más oscuro. Cáncer aprende, a través del sueño lúcido, que su vida es una obra maestra en proceso. Que cada emoción que abraza con conciencia se convierte en pincelada. Que cada miedo enfrentado se transforma en contorno. Que cada amor sentido con intensidad se vuelve luz en su lienzo interno. Él es el artista de su destino, el médium de su alma, el guardián de sus propios misterios. Y al despertar de sus sueños lúcidos, no regresa igual. Trae en los ojos la huella de las estrellas, en la piel el eco de otros mundos, y en el corazón la certeza de que, por mucho que el mundo exterior intente confundirlo, dentro de sí siempre sabrá el camino. Porque ya lo ha recorrido. Porque ya lo ha soñado. Porque su alma no olvida lo que ha vivido con lucidez. Y ese recuerdo lo convierte en inmenso.